Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, dijo Jesús a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 44 al 51. Será un buen discípulo del Maestro aquella persona que escuche, aprenda y haga la voluntad de su Señor. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy jueves 19 de abril, año 2018. El Hijo de Dios se presenta como el pan de vida eterna. Y lo que ofrece el Hijo de Dios es la eternidad. Y toda aquella persona que crea, que aprenda, que lea su palabra y logre hacer la voluntad de su Señor, será un verdadero discípulo. ¿Cómo entender entonces la Iglesia fundada por el Hijo de Dios? ¿Y cómo entenderla con ese carácter universal de Iglesia? Cuando utiliza el término todos, no excluye a ninguna persona. Así que nunca se puede hablar de Iglesia excluyendo a las personas. Y si uno lee el texto de la Sagrada Escritura, exactamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, a partir del verso 26, entonces se va a dar cuenta cómo la historia aparece allí como una historia continuada, donde se anuncia la palabra, se predica la palabra y se da un buen ejemplo de la palabra del Señor. Desde el primer mártir que tuvo la Iglesia Católica, Esteban, hasta todos los que van pasando, incluso aquellos que empezaron persiguiendo la Iglesia y terminaron siendo verdaderos discípulos del Señor por la conversión de sus vidas. Entonces basta recorrer un poquito la historia para darse perfectamente cuenta de la universalidad del llamado de Dios a la salvación. Toda aquella persona que crea en lo que yo le estoy diciendo se convertirá en discípulo, llegará a la eternidad. La historia comienza con la conversión, y la conversión es el paso necesario para entender una expansión de la Iglesia. Cada vez que hay una conversión, cada vez que los pueblos se convierten y vuelven nuevamente por los caminos del Señor, van sintiendo la presencia de Dios y la estabilidad de sus propias vidas. Y esa expansión de la Iglesia comienza a narrarse en los libros bíblicos. Por ejemplo, la conversión de Saulo, que era un fanático fariseo y perseguidor de la Iglesia, o como también el mismo caso de la conversión de Cornelio, el extranjero profano y era incircunciso, que también es aceptado dentro de la propia misión, y también la insistencia de un etíope, eunuco, que era un hombre importante según la Santa Biblia, como que era un hombre de Etiopía y alto funcionario de la Candace, es decir, de la reina de ese país y superintendente de los tesoros, que había ido a Jerusalén a adorar a Dios y leyó el libro del profeta Isaías. Y aparece Felipe
el que tiene el talento para explicarle la escritura y permite que el eunuco se convierta a los asuntos de Dios y se haga bautizar. El tema no se queda ahí como colgando de la brocha como para decir, se convirtió un etíope y además era eunuco, se hizo bautizar, bajó de la carroza y Felipe lo bautizó con agua, sino que lo que hay que ver es la importancia que tiene la palabra de Dios, la iglesia con ese carácter universal, la predicación de la palabra que es para llamar a todos a la salvación. Así que no se pueden excluir griegos, etíopes, profanos, mundanos, judíos. Es decir, hay que tener una visión como la tiene Dios. Y Dios tiene una visión universal, siempre esperando que algún día todos vuelvan por el camino del Señor. Esa es como la proclamación del Hijo de Dios. Todo el que crea en mí, el que aprenda mi palabra, se convertirá en mi discípulo. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.